Tener un micrófono trae consigo una gran responsabilidad y esa responsabilidad es tener la capacidad de elegir aquellos temas, traer a estos invitados que en este proceso de conversación pues tengan la oportunidad de brindar sus conocimientos que estén orientados a mejorar nuestra calidad de vida. Por eso desde este espacio cada día asumimos ese compromiso y hoy tenemos como invitada a la doctora Evangelina Soler, quien es neumóloga e internista, y con ella vamos a hablar de un sinnúmero de temas, de virus, del tema de los puros, el tema de los vapors y otros temas. Así que mi invitación es que donde esté se quede sentadito y tenga pues el alma abierta y el corazón para todas las cosas que vamos a conversar en esta tarde. Doctora, ¿cómo está usted? Hola, buenas tardes. Yo estoy muy bien. No, de verdad que antes de comenzar nuestra conversación, ya siento como que va a haber esta sincronía, porque estamos con la misma paleta de colores. Definitivamente, mira cuántos colores bellos. Así, aprovechando que estamos todavía en invierno. Claro que sí. Bellos de invierno. Doctora Evangelina, como que el nombre ya la estaba predestinando para la medicina. Sí, definitivamente, un hombre hermoso, que me ha costado enamorarme de él porque tengo otro nombre de niña, pero me encanta, sí, me encanta Evangelina. Qué bien, ¿por qué medicina? Medicina, bueno, porque... Bueno, desde los 5 años yo sé que iba a ser médico. 5 años. Desde los 5 años. Yo tenía una disyuntiva, yo decía, o soy arquitecta, o voy a ser arquitecta, o voy a ser doctora, pero siempre como que decía doctora primero, y hasta que fui ya pasando los años y estaba totalmente segura que iba a ser médico antes de terminar el bachillerato, así es. Coménteme, y ya luego de la formación de esa medicina, ¿los neumólogos tienen que hacer medicina interna? Definitivamente, la neumología tiene una base muy importante de la medicina interna, porque nosotros manejamos patologías que tienen que ver con el tejido conectivo, enfermedades del tejido conectivo, enfermedades autoinmunes. El pulmón es un órgano extensamente relacionado con lo que es el colágeno, entonces todas esas patologías que son básicamente de medicina interna están muy arraigadas con las patologías pulmonares y definitivamente las infecciones, todo el organismo está muy relacionado con el pulmón y hay que hacer una muy buena medicina interna para ser muy buen neumólogo. Entonces son 2 años, primero concluyes los años de medicina y luego entras a residencia 2 o 3 años y luego haces la subespecialidad en neumología. Sí, son 3 años de medicina interna y yo hice 3 años. Hay hospitales que con 2 años de medicina interna puede optar por ser neumólogo, entrar a la especialidad de neumología, pero en mi caso yo hice 3 años, o sea, completé la medicina interna. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Sabes que Dominicana creo que somos 10 millones de habitantes? Un poquito más. Quizás un poquito más, y los extranjeros. Y así esa es la misma cantidad de médicos cuando aparece alguna situación de salud ligada a los pulmones o vías respiratorias. Ante un proceso de gripe, mira, tómate hasta algo, ya te están vendiendo. Tómate esto. Quiero que desde esa perspectiva profesional, ¿cuáles son los riesgos de esa automedicación en situaciones de enfermedades de neumología, es decir, de pulmón y vías respiratorias? Mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, el asma bronquial. Es una patología que todas las madres cuando su hijo comienza a presentar ese pitito, pues reconocen. Es muy fácil de identificar esa patología, pero ¿qué pasa? Que cuando esa madre comienza a darle los medicamentos que a su vez le recomendó la vecina que tenía un niño asmático y ella comienza a dar, o más bien ella va a la farmacia y en la farmacia le instruyen a comprar tal o cual molécula, o más allá todavía cuando la abuelita le trae un brebaje que vino del sur, que vino de Santiago y le trae una botella o una cosa de esa, pues lo que hace es que retrasa el tiempo en que ese niño pueda mejorar su condición clínica y va empeorando una condición de salud que cuando es adulto mayor o cuando es adulto, cuando llega a la edad de la adultez, pues ya tiene un pulmón que pudo haber resuelto ese problema inflamatorio y por no atender adecuadamente con un especialista, pues se fibrosa ese pulmón. Y entonces ahí vemos los típicos casos de esas personas que tienen un asma de difícil manejo,
que no revierte el cuadro de la broncoconstricción, que esa persona siempre está apretado del pecho, como le llaman vulgarmente, y ha sido por un mal manejo durante esos primeros años de vida con este padecimiento. O sea, ya te puedes imaginar cómo algo tan sencillo como una patología que se puede controlar puede llegar a tener un desenlace inclusive fatal, porque los pacientes con asma que han llegado a fibrosar esos pulmones se comportan como si fuesen verdaderos fumadores y pueden llegar inclusive a tener insuficiencia respiratoria en la edad adulta. Otras patologías son las alergias. Las alergias también se pueden controlar muy bien con un especialista. Sin embargo, desde el hecho de comprar un antihistamínico en la farmacia y no saber cómo se toma, ya tú corres un riesgo. Claro. Porque hay antihistamínicos que pueden producir arritmias solo por el hecho de combinarlo con una comida inapropiada. O sea, tan sencillo como eso. Entonces, por eso es importante que las personas, cuando tienen una condición especialmente respiratoria, acudan al especialista, porque pueden tener los instructivos y el conocimiento correspondiente de tal patología y el seguimiento adecuado para que no empeore su condición clínica. Quiero destacar de esto, es que ningún medicamento es inocente, o sea, que no es Totalmente totalmente inofensivo. Entonces, ¿qué implica? Que eso que usted decía, un antihistamínico, tengo una alergia, estoy estornudando, tómate y mézclalo, y si la persona es hipertensa o tiene algún problema cardíaco, puede ser fatal el desenlace. Entonces, en esta parte, vamos a entrar, ya decía usted, el tema del asma. Cuando esa madre comenzó a escuchar ese pitito en el ir al médico, ¿cuáles son a grandes rasgos las principales recomendaciones en cuanto tiene que ver con habitaciones, con actividades físicas y ese cuidado de ese menor? Mira, generalmente el asma inicia en la edad infantil y se produce tras un proceso infeccioso, por lo regular de etiología viral, pero está muy en relación con esa madre que no lactó. O sea, ya vamos viendo cómo la lactancia tiene una gran importancia. La alimentación con fórmula predispone al desarrollo de enfermedades como el asma. Esa es una parte. Si la madre fuma, si en el entorno hay personas que fuman, pues eso es también una condición que empeora a ese niñito que está debutando con esa patología. Si en la casa se consumen alimentos que son poco saludables, entiéndase formulaciones empacadas, procesados, ultraprocesados, alimentos con colorantes, pues ya tenemos también que se añade una condición para que ese niño continúe con la enfermedad e inclusive que empeore. Si ese niño tiene recurrencia con procesos respiratorios, entiéndase procesos virales, porque no tiene una alimentación adecuada o porque no tiene los cuidados, como tú dices, adecuados, o si ese niño está expuesto a animales domésticos como el perro, como el gato, ciertas aves, pues su condición cada vez va a ir empeorando. Hay otras múltiples condiciones como el polvo doméstico, esa cama que tiene mucho tiempo sin limpiarse correctamente, esa almohada que tiene mucho tiempo que no se cambia, esa colcha en la habitación, esos cojines, esas alfombras, esos peluches, esas cortinas que no son aseadas como corresponde. Y a veces los colchones de los niños en nuestros barrios son siendo heredados de los mayorcitos y a veces pues tienen unas condiciones que no son las más favorables, y lo que fomenta es que vengan ácaros, que vengan partículas, que durante las horas del sueño ese niño va a ir empeorando su condición de alergia. Y entonces, como tú dices, los cuidados son básicos. Desde la primera alimentación, que debe ser una alimentación que ojalá fuese leche materna, por lo menos durante 6 meses, sin formulaciones, y si no tiene la formulación correcta, si no tiene la leche materna, pues cuando se introducen esos primeros alimentos, que esa familia tenga el cuidado de no utilizar esas formulaciones con colorantes, con preservadores de los alimentos, entiéndase, esas bolsitas de papitas, de toda esa cosita que tiene muchos colores, que no quiero decir nombre acá, pero todos esos colorantes son muy dañinos para la salud de un niño que tiene asma. Hay otros factores también, los procesos, como dije anteriormente,
de cambio de temperatura, que si hay una construcción cerca, que si hay una fábrica cerca, un taller de desolladura y pintura de autos. En definitiva, que el paciente asmático debe de tener mucho cuidado a su entorno para que no desarrolle exacerbaciones. Hasta hace unos años la virilidad del hombre iba asociada a todo un estereotipo. Ese estereotipo era montado el sombrero, montado en el caballo y esa bocanada de humo por el cigarrillo. Ha ido cambiando, pero todavía persiste el tema del cigarrillo, aunque tenemos una ley y ha cambiado un tanto la mirada, ¿no? Porque la gente pide ya permiso para fumar. Pero, ¿qué tan fuerte, qué tan arraigado está en nuestra costumbre el uso del cigarrillo? Y luego hablaremos del puro, luego hablaremos de los cigarrillos electrónicos, pero básicamente comencemos con aquel que formó parte de mucha de nuestra adolescencia, que se veía el macho, que era aquel que fumaba. Afortunadamente en nuestro país, respecto al consumo de tabaco convencional, ese que tú refieres, que en los años 70, en los años 60 y tanto, era como el estereotipo de un hombre macho, masculino, varonil, que se ponía el cigarro acá, la mujer que quiso también incursionar en esta moda. Pero eso fue cayendo a medida que las personas comenzaron a entender el vínculo que tiene el consumir tabaco, la nicotina, con los diferentes tipos de cánceres, sabiendo que no solamente el cáncer de pulmón, de boca, de garganta, de esófago, sino que también está relacionado al cáncer de ovario, el cáncer de mama, el cáncer de estómago, el cáncer de colon. O sea que el consumir tabaco está relacionado con cualquier forma de cáncer. Y además, tomando en relación con las enfermedades cardiovasculares, que es la causa número 1 de las enfermedades, de los infartos, todo lo que tiene que ver con enfermedades cardiovasculares, el consumo de tabaco está íntimamente relacionado. Accidentes cerebrovasculares, en definitiva, que cada vez fue dejando terreno, la gente comenzó a tenerle el mayor respeto al consumo del tabaco por toda esta campaña que se hizo de espacio libre de humo. Ya en un aeropuerto tú no podías fumar, en un avión mucho menos, en un restaurante menos. Entonces, esa población de personas de nuestra edad, que tenemos ya entre los 45, 50, 60 años, ya no hay tantos fumadores. Sin embargo, aunque vamos a hablar más adelante, debo de destacar en esta intervención que hay una preocupación ahora con el uso de los cigarrillos electrónicos y con una menor edad de consumo. Ahí justamente, y qué bueno que usted introdujo el tema, es porque yo percibo que desde mi mirada, que cambió el perfil del consumidor. Te dejé el cigarrillo, pero tengo ahora algo que el uso me hace sentir que formo parte de una población, siento que formo parte de de un colectivo que es el famoso vapor. O sea, la gente joven es joven porque escucha esta música y utiliza este vapor. Entonces, para ese joven que nos está viendo, o esa mamá que va a decir al hijo, ven, Pedro, para que tú escuches, ¿cuáles son los peligros desde la mirada médica para un fumador de vapor? Mira, anteriormente se quiso vender la idea de que el cigarrillo convencional era malo, y como tal lo es, y que se iba a buscar una alternativa para que esas personas que fumaban cigarrillos convencionales cambiasen el hábito, dejasen el hábito. Pero nada de realidad, todo lo contrario. Estos cigarrillos electrónicos tienen mayor carga de nicotina, sabiendo que la nicotina es una sustancia altamente adictiva, y la industria lo que quiere es vender. Entonces estos jóvenes caen bobitos y ellos saben muy bien lo que hacen, porque cuando tú enganchas a un joven al vicio de la nicotina, tú estás haciendo que tu industria facture cada vez más mes tras mes, porque el vicio de la nicotina es mucho mayor que el de la marihuana y otros tipos de drogas ilícitas. Entonces, ¿qué pasa? Que esa nicotina no solamente está relacionada con la formación de placa de ateroma, que es la responsable del accidente cerebrovascular en el cerebro, sino que también está relacionada con los infartos, está relacionada con todas las enfermedades cardiovasculares. Pero como tú dijiste, que le dé un mensaje a esos jóvenes
cuyas madres están llamando ahora, llámelo mamá, usted que está ahí, Sí. llámelo, dígale a su hijo que vapee, que venga, que yo le voy a decir lo que no le va a gustar. Ese vape está relacionado con una formación de estructuras a nivel de los cuerpos cavernosos del pene y esos cuerpos cavernosos son los responsables de la erección. Entonces, cuando un fumador tiene más de 10 años, ya se van produciendo esos acúmulos de placa de ateroma en esos cuerpos cavernosos y el joven que iba a tener una virilidad adecuada a los 45 o 50 años, pues ya desde los 35, si comenzó jovencito, eso va a ir decreciendo de manera paulatina hasta que, dependiendo básicamente del consumo, no va a tener la virilidad que corresponde a la edad estimada. O sea que por ahí hay algo de lo cual agarrarse cuando usted vea ese dispositivo que le han vendido como algo bueno, para que usted elija qué quiere para su vida futura. Seguimos con algo que se popularizó mucho en discotecas y grupos de jóvenes, la famosa juca. Primero, ¿qué tiene la juca? Mira, la juca es... Y segundo, si tiene, qué tan nociva puede ser. Mira, la juca se utiliza en otros países de manera como costumbre, pero nuestro país, que siempre le lleva la milla en cuanto a invenciones e innovación a otros países, hay que decirlo, nosotros, aquí yo he visto pacientes que han llegado a sala de cuidado intensivo con hemorragia alveolar, entiéndase que la parte estructural del pulmón, donde el pulmón funciona, se ha desangrado, por decirlo de una manera, producto de todos esos químicos que le colocan a una juca. Yo tuve una vez un caso de un joven que llegó con hemorragia alveolar, con derrame pericárdico, o sea, la membrana que envuelve el corazón inflamada, con irritación de las meningias, de las estructuras que cubren el cerebro. En definitiva, ese joven llegó prácticamente hecho un desastre. Hubo que hacer mucho para poder recuperarlo porque iba a caer en un distrés respiratorio. Y fue básicamente por pasarse un 30 de diciembre, según describen sus compañeros, inhalando este vapor con agua caliente, con todas estas cosas que le introducen, porque te decía que en otros países utilizan la juca y tal vez, aunque sigue siendo dañino porque el pulmón está diseñado para que entre una cosa diferente al aire, entonces cuando tú introduces vapor, agua, no es bueno, y mucho más si se hace de una manera habitual. Entonces, cuando estos jóvenes le ponen cualquier cosa ahí, pues el daño es mayor aún. Y además, tomando en consideración que son dispositivos que se deben de utilizar individualmente y en estos lugares, en los centros que se utilizan en nuestro país, en la discoteca, en las terrazas, en los caruash, la comparten uno con otro, se la comparten. Entonces esos dispositivos pues acumulan gérmenes y el pulmón es muy vulnerable a que entren partículas de cualquier tipo, más aún las partículas contaminadas. Entonces, por esta parte también se puede producir un problema de contaminación del pulmón y pueden producir brotes de infección que puede inclusive ser tan importante como para llevar a ese joven a un colapso pulmonar y llevarlo a un distrés respiratorio por un proceso inflamatorio o un proceso infeccioso. Toquemos ahora un tema que vamos como creciendo en términos de edad, y es el acompañante perfecto de ese coñac después de una suculenta comida o cena. Y viene la copa o la copa de vino o el trago de whisky y aparece el puro, incluso como una señal de posicionamiento y de cierta clase. Y anteriormente pues estaba más al segmento varonil, pero ya hay mujeres que también le está gustando el tema del puro. Entonces, en este sentido, esa mezcla, ¿qué le parece a usted? Mira, el puro, como tú dices, viene siendo una especie de moda, por decirlo de una manera. Yo tuve una intervención hace poco en otro medio y decía que me daba mucha pena ver esas mujeres y ver los medios de publicidad que encabezaban prácticamente portadas promoviendo el consumo de estos
de estos elementos, de estos cigarrillos en las mujeres. A mí me da mucha pena porque nosotros las mujeres que procuramos estar siempre bellas, que procuramos ir a que nos den los faciales, que buscar la manera de tener nuestra piel bonita, oxigenada, esa mujer que procura ser bella, cuando se coloca un dispositivo de esto en la boca, sencillamente está contribuyendo con dañarse internamente y dañar su piel, dañar su belleza, porque el fumador de puro cree, inocentemente cree, que el fumar el puro y exhalar el aire, sacarlo hacia afuera, no le va a aportar enfermedad. Y entonces yo le digo, y cuando yo estoy en un lugar donde hay fumadores de puro y ese hedor llega a mí, me hace toser o me da dolor de cabeza o me irrita los ojos, que no te hará a ti, que no hará contigo, que estás ahí, que te lo estás fumando, que tiene probablemente el compañero o el del otro del lado, que tiene más personas, y pena me da los que van a un club de cigarro de estos. Ellos creerán que hacen network, que hacen relaciones sociales, que hacen relaciones de negocio, porque he visto personas que utilizan esos medios para relacionarse, para hacer transacciones, pero ahí ese es un espacio donde tú sencillamente te vas a enfermar, porque no solamente es el cigarrillo que te está llegando a ti, te está llegando el de la tercera mano, la segunda, te está llegando el que te va a enfermar aún más, porque científicamente ya está descrito que la corriente lateral del humo de tabaco de otro tiene más sustancias pro-oncogénicas, y cuando yo digo pro-oncogénica es que tiene más sustancias que te puede desarrollar en tu cuerpo cambios celulares que son el nicho o la base para un cáncer. Y además está bastante bien descrito que el tabaco colocado en el labio es el responsable del cáncer de labio, del cáncer de lengua, del cáncer de garganta, cáncer de esófago, sin contar que también contribuye con las enfermedades cardiovasculares, con las enfermedades cerebrovasculares, con el cáncer de pulmón y con el cáncer de otra parte del cuerpo. Y a esas mujeres les digo, se van a poner más feas. Más fea. Doc, hablemos de esto que usted decía, y me iba pensando, hay personas, recuerdo una vez que leí algo que decía una que tenía un cáncer de pulmón, más nunca se había puesto un cigarrillo en sus labios. ¿Cómo es posible? Hablemos de eso, fumador pasivo. Mira, yo he tenido casos donde la esposa que le aguanta el tabaco al marido porque no se le quiere ir del lado, porque el marido sencillamente no tiene el conocimiento de que fumar dentro de la casa es dañino para su esposa y para sus hijos, y la esposa está ahí constantemente. O el empleado que se pasa 20 años con su compañero que fuma y le aguanta el tabaco. Esas personas, yo he tenido casos de personas que han desarrollado cáncer, que han desarrollado enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, EPOC, enfisema, bronquitis crónica, y nunca se han puesto un cigarro. Pero su compañero de vida, su mamá, he tenido casos donde la mamá es la que ha sido fumadora y se han enfermado hijos, se han enfermado hijas por estar con la madre aguantándole el tabaco. También hay un tipo histológico de cáncer de pulmón que está relacionado a los no fumadores. En la época de los 80 se estimaba que el cáncer de pulmón era más relacionado a los fumadores, pero hoy se sabe que hay un tipo celular que está muy en relación con las personas que no fuman y es el más frecuente. Wow. Usted mencionaba hace un rato la nicotina, lo adictiva que era esta sustancia. Por ejemplo, narcóticos anónimos, personas que asumen, que entienden que ya tienen una dependencia a la nicotina, al cigarrillo, sea vapor, sea juca y demás. ¿Qué tipo de acompañamiento usted le sugiere? Mira, lamentablemente nuestro país no tiene clínica de cesación, es algo que estamos pidiendo a las autoridades sanitarias, que no es solamente las campañas de publicidad, la típica campañita de la cajita del tabaco, de fumar es perjudicial. Ahora mismo tenemos un tema con los jóvenes y vi las declaraciones del presidente del Consejo de la DNCD, que muy bien y qué bueno que hay personas, que hay otras voces que se están elevando en torno al consumo de niños. Ya no es solamente los adolescentes de 12, 13, 14 años que están fumando. Es muy lastimoso decir
en este medio que las madres tienen que ocuparse más de esas mochilas, Ay, de hablar con sus hijos, porque se está fumando cigarrillos electrónicos a muy temprana edad, con edades irrisorias, 6, 7 años, descubren este dispositivo y ellos inocentemente quieren probar porque ven que tiene sabores, que tienen olores, y los niños son muy curiosos, entonces se enganchan porque la nicotina es altamente adictiva. Entonces ahí viene, la industria tabacalera es muy sabia, le colocan sabores, colores. En otros países donde hay verdadera voluntad para que esto no suceda, pues toda esta importación de estos dispositivos está vetado, toda la comercialización está vetada. Lamentablemente tú vas a una plaza con un niño pequeño y los establecimientos más bonitos son esos establecimientos donde tienen estos dispositivos a la venta. Lo venden, te lo llevan a la casa, lo llevan, pero no solamente con nicotina, también esos dispositivos vienen con otras cosas que lo llevan a la puertita de la casa, delivery. como cualquier delivery. Entonces es una situación muy lamentable, muy calamitosa. El Ministerio de Salud está haciendo una investigación en las escuelas, prontamente eso saldrá. Nosotros como Dominicana Saludable estamos muy atentos a esas cifras, estamos trabajando también con instituciones como Tobacco Free Kids, estamos trabajando con la Universidad de Johns Hopkins, estamos trabajando proyectos para reducir ese impacto de las áreas donde se permite que las personas fumen. Estamos hablando con los diferentes rectores de nuestras universidades, tenemos convenio con ellos, estamos hablando con todas las instancias donde se puede elevar una voz para que la gente entienda, y sobre todo este llamado a las autoridades, que el espacio libre de humo y otras emisiones debe de ser una realidad en nuestro país, con una ley robusta, no la ley que tenemos ahora, con una ley que todo lo contrario, es una ley que desarma cualquier intención buena para que no se fume. Por ejemplo, la ley 2402 dice que debemos tener espacios libres de humo, pero que se debe de preservar un espacio para los fumadores. Entonces, cuando tú vas, tú estás en una terraza, pero el que va a servir ahí, el mozo, se expone a un humo que no debería. O sea, nuestra ley general de salud debe de proteger a ese mozo. Claro. Y debe de proteger al que no quiere fumar o al no fumador porque está en una terraza y el aire se contamina todo el establecimiento. Entonces, vamos a tener que revisar un poquito eso. Doctora, brevemente, hay una parte que me gustaría porque de pronto nuestra audiencia es vasta, es amplia. ¿Cuál es el cuidado para pacientes que están encamados? El tema de cuidar todo lo que es la parte de sus pulmones para evitar otras complicaciones. El paciente encamado, con solamente 2 o 3 días de estar encamado sin movilizarse, ya tiene un riesgo, sí, sobre todo si tiene alguna enfermedad adyacente, o sea, un diabético, una enfermedad neurodegenerativa, cualquier condición clínica que encame a una persona, hasta un postquirúrgico de más de un día de acostado, ya tiene un riesgo para que desarrolle neumonía, para que desarrolle tapones mucosos y consiguientemente atelectasias. Entonces, recomendaciones para esas personas, pues el minimizar el tiempo de estar acostado. Una persona enferma debe de hacer ejercicio respiratorio, debe de levantarse, debe de deambular tempranamente. De hecho, todos los postquirúrgicos, esa es una de las recomendaciones más fuertes: deambular, movilizarse, hacer ejercicio. Y cualquier persona con una enfermedad crónica debilitante, esa persona que está en sus hogares y que están postrados en una cama, búsquese aunque sea un vaso o una botellita vacía, plástica, y comience a hacer respiración, ejercicio respiratorio, para que su pulmón no produzca esos tapones mucosos que posteriormente van a desarrollar procesos neumónicos. Y antes de ir a una cirugía, así como usted va al cardiólogo, también vayan a su neumólogo, previo a cualquier tipo de cirugía, por más sencilla que sea. Doctora, la verdad que ha sido un verdadero banquete en términos de información, cómo fue servida, cómo fue colocada, pero también de manera muy especial por la profesionalidad y el conocimiento y la sensibilidad social que usted tiene. Una próxima invitación para que hablemos de Dominicana Saludable. Definitivamente. Dominicana Saludable es una institución que ama a los dominicanos y que estamos
propiciando todo lo que es salud para nuestro país, evitando esas enfermedades crónicas no transmisibles que son las responsables de 70% de las hospitalizaciones y de las muertes en nuestro país. Con la pasión que ella habla, porque claro, desde los 5 años eligió servir al mundo a través de sus talentos, específicamente en el área de la medicina. Así que para nosotros la doctora Evangelina Soler, gracias por acompañarnos. Ustedes amigos, será mañana cuando nos reencontremos en este su espacio, el Tribunal de la Tarde.